Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto este viernes hacer lo que hacemos, pues lo llevamos haciendo ya muchos años, que es, yo algún día en la vida me topé con un programa para jóvenes mexicanos que le cambia la vida a los jóvenes mexicanos, que le cambia la vida a los jóvenes de muchos países, que cumple con la misión de su fundador de decir, si los chavos se conocen a cierta edad, nunca nos va a pasar algo como la Segunda Guerra Mundial. Porque te acuerdas, Marco, que así fue la idea del fundador. Esa es la Se llama, filosofía. esa es la filosofía, Marco Provencio, Satoshi, Jimena, les vamos a contar. Esto se llama Colegio del Mundo Unidos, UWC en inglés. ¿Y por qué no tú, Marco, muy rápido nos platicas para que hablen dos recién becados, nos platicas de qué se trata? En la década de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, parece broma, pero no lo es. Se juntaron un francés, un alemán, un americano, y con la filosofía pedagógica del alemán, un señor de nombre Kurt Hahn, decidieron fundar unos colegios a los que asistieran chicos de todo el mundo entre sus 15, 16 y 19 años de edad máximo, con el ánimo de que jóvenes de distintas nacionalidades, distintas culturas y sobre todo, y esto es muy, muy importante, de distintos orígenes socioeconómicos pudieran convivir 2 años, estudiar los últimos 2 años antes de entrar a la universidad y de esa manera pues, promover el entendimiento intercultural y el entendimiento entre las personas. Empezó la historia con un colegio en el país de Gales en 1962. Al día de hoy hay 18 colegios. El más reciente de ellos, un colegio en Tanzania. Tenemos el día de hoy nuestra primera graduada del colegio de Tanzania y yo ya dejaré que los jóvenes sean los que hablen. Que ellos cuenten, porque Jimena, tú fuiste a Tanzania. Hay que decir, por cierto, depende mucho del dinero que levanta la asociación en México y de las facilidades que se allá, pero van bastante becados los chavos, para que allá no se conozcan clases sociales, que es muy importante esto, ¿no? Es decir, allá ni se enteran, correcto. Allá ni se enteran. Hay que decirlo. ¿Cómo te enteraste y cómo acabaste en Tanzania 2 años? Cuéntanos, Jimena. Bueno, yo soy Jimena y básicamente yo estaba en mi salón de clases en la prepa 6, ahí era donde yo iba, y en la prepa siempre tenemos 1 o 2 becarios. Entonces dieron una plática y yo fui a esa plática y yo me quedé muy emocionada después de esa plática. Yo estaba con mis amigos diciéndoles como, es el sueño, esto es increíble, y me inscribí y decidí arriesgarme y fui etapa tras etapa, tras etapa, tras etapa. Y la verdad no sé ni cómo, pero me terminé yendo a Tanzania, que es el colegio más nuevo, que obviamente representó muchos retos porque fuimos la primera generación graduada, pero al mismo tiempo fue una experiencia muy enriquecedora y muy especial. Y creo que el hecho de que el colegio esté en Tanzania, eso también lo hizo muy, muy especial. ¿Cuántas nacionalidades había en ese dormitorio? Deja de pensar, éramos, yo creo que entre 10 y 15 nacionalidades, vivíamos 16 chicas en la misma casa. Y yo tenía compañeras de cuarto de Tanzania, de Zambia, también tuve de Argentina, de Portugal, había gente de Holanda, había gente de Polonia, todas en la misma casa. Y eso debe ser una experiencia muy especial, ¿no? Es decir, ¿no? ¿De dónde vienes? Diferentes religiones, diferentes experiencias en la vida, diferentes situaciones, ¿no? Y eso también te forma, más allá de que vayas a estudiar todos los días como debes estudiar, ¿no? Sí, por supuesto, porque cuando tú llegas, obviamente, bueno, yo siempre decía que un día estaba rodeada de mexicanos y al día siguiente ya no había un mexicano por más de un año. Creo que uno de los primeros mexicanos que vi fue a Marco, porque tuvo que ir al colegio por una cosa. Y fue algo muy interesante porque aprendes mucho de las culturas, pero también te enseña a ser muy abierto con ellas y a respetar todas las culturas y entender que todos tienen diversos puntos de vista y al final eso es parte de nuestra diversidad y cómo todos somos diferentes como personas. Y obviamente también es muy divertido conocer de todo el mundo y escuchar de diferentes tradiciones y diferentes valores, diferentes formas de vivir la vida y bueno, así aprendes durante 2 años. Satoshi, ¿a dónde te fuiste tú? Cuéntame. ¿Tú eres de la Ciudad de México también, Satoshi? Sí, yo también soy de la ciudad. Okay. Yo me fui al colegio de China, que le llaman es el colegio de Changshu, y después, en mi segundo año, me transfirieron al colegio de Holanda, de Países Bajos, al colegio de Maastricht.
Entiendo que hay algunos colegios con ciertas especialidades. Entiendo que en Italia gente que está interesada en el arte, por ejemplo, va ahí. ¿Eso pasa con otros colegios o ya no pasa? De cierta manera sí, porque, por ejemplo, en el colegio de Changshu tienen los salones de clase, por ejemplo, los de ciencia están muy especializados, ¿no? Entonces tienen cierto equipo en el de biología, cierto equipo en el de física. Entonces, de cierta manera sí, aunque en el colegio Maastricht, por ejemplo, me parece que es un poco menos marcado. Ahí hay una gran variedad de personas con diferentes pasiones y las instalaciones realmente no favorecen a ninguna. La convocatoria para quien se quiere ir el próximo año, explícanos un poco qué edad tienes que tener, qué cursos y cómo lo hacen. Y lo vamos a ir poniendo en la pantalla. Ya está abierto al día de hoy el proceso de selección para los que quieran participar en dicho proceso para ir a uno de estos colegios a partir de agosto del 2022. La convocatoria ya tiene varias semanas abiertas. En los próximos días, a más tardar el martes 6 de julio. Correcto. El martes 6 de julio cierra la convocatoria para los interesados en irse a un colegio a partir de agosto del 2022. Los requisitos son: los interesados tienen que estar terminando en estos días, semanas, tercero de secundaria o primero de preparatoria, y tienen que tener mínimo 16 años y máximo 18 para agosto del 2022. Para cuando llegan a un colegio deben de tener 16 años mínimo y no pueden tener 18. Esto es una restricción que ponen en buena medida los colegios. Y es un proceso de selección intenso. Será en línea este año de la misma manera en la que fue en línea el proceso de selección para los muchachos que están yéndose a un colegio el próximo mes. Y esos son básicamente los requisitos. 8.5 mínimo en el certificado de secundaria. Eso es muy importante. Porque además mi experiencia viendo esta selección, y quiero que Jimena nos cuente, es si hay algo académico, por supuesto, el 8.5, te van a hacer algún examen, pero el proceso de selección implica otras cosas. ¿Qué le dirías a quien nos está viendo que va a meter su nombre en la convocatoria y se va a anotar? ¿Qué le dirías a esa gente en un proceso de selección en donde también se hacen amigos? Le diría a esas personas que más que nada que sean ustedes mismos. Eso es algo muy importante, pero también algo que yo entendí mucho durante el proceso de selección era que yo entendía muy bien en qué parte yo podía, el proceso de selección se me iba a complicar menos, pero también en otras, también fue un proceso que me ayudó a entenderme a mí misma y, por ejemplo, ver, no, pues en esto no soy tan buena, pero también encontrar la manera de cómo mejorar en eso. Y entonces ha sido como en el proceso mismo. Yo también mejoré como persona, me hice más abierta, más segura de mí misma y eso me ayudó muchísimo durante todo el proceso. Satoshi, ¿por qué si nos está viendo alguien tendría que por lo menos intentar el proceso? Ahora que ya regresaste, que estuviste en China y en máster, ¿qué le dirías a un chavo de que tiene entre 15 y 17 hoy y que diría que vaya con su padre y le diga, voy a empezar a ver qué pasa? ¿Por qué, Satoshi? Definitivamente creo que esta es una experiencia que va a cambiarle la vida a muchas personas y creo que el impacto que tiene esto es simplemente impresionante. La cantidad de personas que conoces, la perspectiva del mundo que obtienes y el conocimiento personal que adquieres es simplemente impresionante. Creo que esa posibilidad quizás a lo largo de los años puedas tener muchas oportunidades que te permitan tener este conocimiento, pero definitivamente esta experiencia es tan concentrada y tan bella que no te podrías arrepentir. Inclusive, como dice Jimena, no solamente es la experiencia dentro de los colegios. Desde el principio que entras al proceso, que estás en tu examen, que tienes tus entrevistas, todo eso, empiezas a aprender un montón acerca de ti, empiezas a aprender cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, por qué estás haciendo ciertas cosas y cuál es la importancia de las cosas que estás haciendo. Creo que es muy importante y es algo que solo adquieres durante esta experiencia. Tengo la experiencia de conocer muchos chavos que han regresado desde hace muchos años y es increíble lo que les pasa pues después de esos 2 años. Marco, no me quiero equivocar en esto porque hay que advertirlo.
todavía es un sorteo a dónde van los chavos, ¿verdad? O sea, los chavos quedan seleccionados y después se sortea el colegio, ¿verdad? ¿Eso todavía sigue siendo así? Es una decisión del Consejo de UWC México. Exactamente. No, digamos, no es un sorteo. No es un sorteo como tal. A ver, ¿qué quisiera decir? Es una sorpresa. Es decir, tú entras y no dices, yo me quiero ir a China, yo me quiero ir a Tanzania, yo me quiero ir a Gales, yo me quiero ir a Maastricht. Se analizan los perfiles elegidos, se sabe cuál es la oferta de los colegios, digamos, ¿no? Claro. Y así se acomoda, ¿no? Lo que hemos aprendido a lo largo de los años, y aquí están dos magníficos recién graduados. Yo creo que Jimena no se imaginaba ir a Tanzania y Satoshi no se imaginaba ir a China. Luego Satoshi tuvo que ir a Holanda por el tema del COVID. Debo decir además, y se los digo de una vez a los padres que nos están viendo, hay universidades muy inteligentes en el mundo que se dan cuenta que estos chavos ya son especiales, que ya pasaron un filtro por su carácter, porque vivieron con eso. ¿Y qué creen? Pues esas universidades van y buscan a estos chavos graduados y les dicen, ¿no quieres venir? Sí. Cuéntanos a dónde te vas, Jimena. Voy a empezar a estudiar la carrera de biología en University of British Columbia, que es una de las mejores universidades de Canadá. Y te va a ir muy bien. Y hay mucho, hay una escuela en Canadá y además hay mucho ex-UWC allá en Canadá, ¿no? Hay un colegio en la isla Victoria, frente de Vancouver. Un último comentario, si se me permite. Sí, claro, por favor. Participan jóvenes de todo el país. Ahorita hay dos capitalinos junto conmigo porque pensábamos que íbamos a ir al estudio. Sí, pero participan jóvenes de todo el país y la selección no tiene que ver en absoluto con la capacidad económica. No, ninguna. La selección es en mérito y al final se espera que las familias contribuyan al fondo de becas en función de su capacidad. Antes de que nos vayamos, lo voy a reiterar. Primero se elige y después se habla con las familias diciendo, ok, pues la verdad es que yo no puedo pagar lo que eso es, puedo pagar el 5%, el 10%, ok, pero hay otras familias que quedan seleccionadas que apoyan de otra manera, la fundación levanta otro tipo de fondos, etcétera. Tú me decías, Satoshi, te vas a tomar un año de calma después de tu COVID experience en términos de tal, y después ya verás a dónde vas. Sí, precisamente. Hemos puesto la página donde tienen que entrar a lo largo de este programa. Háganlo, por favor, de verdad. ¿Verdad que sí? Sin duda. Marco, felicidades por seguir encabezando este proyecto, que les va también a los dos chavos, Satoshi y Jimena. Felicidades, les va a ir muy, muy bien. Muy, muy bien. Buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias a ti, Carlos.